Muy buenas noches, les saluda Shirley Diana Córdoba Sánchez, residente de segundo año de Cirugía General. En esta oportunidad vamos a conversar acerca de un tema muy común en emergencia como causa de dolor abdominal, que viene a ser la obstrucción intestinal. Iniciemos definiéndola, ¿no? Es una patología que se produce cuando el flujo normal del contenido intestinal se ve interrumpido en algún lugar de este tránsito, originando tanto cambios sistémicos como cambios locales. Las vamos a clasificar, depende a varias características. Una de ellas puede ser la localización, alta o baja, dependiendo si esta obstrucción está antes o después de la válvula ileocecal. También la vamos a poder clasificar según el grado de la obstrucción. Si es que hay un pasaje, por más mínimo que sea, tanto de contenido intestinal y o gas, puede ser parcial. Pero si la obstrucción no deja que pase ningún tipo de contenido, vamos a hablar de una obstrucción total. Según el compromiso vascular, también va a ser simple o complicada. Complicada, por ejemplo, en los casos de los vólvulos, los estrangulamientos. Y hay una clasificación de Schulk, que viene a ser más específicamente acerca de las bridas y adherencias. En esta clasificación vamos a encontrar del grado 0 al grado 4, iniciando el grado 0 cuando no hay bridas ni adherencias que causen obstrucciones, el grado 1 cuando las adherencias son laxas, que con una disección roma se pueden separar, el grado 2 cuando estas adherencias son laxas algunas y otras más firmes y necesitamos en alguna de ellas hacer algún tipo de corte. El grado 3 es cuando ya las adherencias son más firmes y todas van a necesitar ser cortadas para poder separarse. Y en el grado 4 estas adherencias van a ser tan firmes que van a involucrar otros órganos dentro de la patología. Estos órganos van a estar muy adheridos a los intestinos y también van a causar las obstrucciones. Las causas de obstrucción intestinal. En términos generales, se dice que son las más comunes las bridas y adherencias, las hernias y los cánceres, las neoplasias. Las bridas y adherencias va a ser más común en pacientes que ya han tenido algún tipo de intervención quirúrgica. Ya ha habido manipulación del abdomen. Y las hernias va a ser más común en aquellas personas que no tienen este antecedente quirúrgico. Va a depender mucho de la causa de la obstrucción para determinar que es extraluminar, parietal o intraluminal. Extraluminar quiere decir que la obstrucción va a depender de algo que está fuera del intestino, o sea, por fuera de la pared intestinal. Puede ser por compresión en el caso de las hernias, las bridas y adherencias que ya se mencionaron, por torsiones o estrangulamientos como en el caso de los vólvulos, invaginación o compresión extrínseca. Netamente puede ser por un hematoma que esté por fuera del intestino, de repente en la pared, que está comprimiendo y causando esta obstrucción. Las causas parietales, los cánceres de la pared, diverticulitis, hematomas de la pared intestinal, atresias, estenosis o enfermedad de Crohn. Y las causas intraluminales van a ser debidas por material que está dentro de la luz intestinal, como en el caso de la impactación fecal, algún cuerpo extraño, como por ejemplo el hilio biliar, cuando los cálculos pasan al intestino y causan la obstrucción, bezoar o parásitos, ¿no? Esas van a ser las causas intraluminales. La fisiopatología. Entonces entendemos que la obstrucción intestinal es una interrupción del tránsito intestinal. Esto va a iniciar con la éstasis intestinal. Eso quiere decir que el intestino no va a tener un adecuado peristaltismo para movilizar el contenido que tiene. Por lo tanto, se va a distender. Las asas intestinales van a empezar a llenarse de más líquido, más secreción, y eso va a estimular de pasar de un estado de éstasis a un estado de un incremento de la peristalsis para tratar de movilizar esas secreciones que están causando la distensión. Al haber un cuerpo o alguna causa que está obstruyendo ese pasaje, va a haber un aumento de la presión intraluminal. Este aumento va a estimular aún más la secreción intestinal como tal, va a dañar las vellosidades, va a haber una disminución en la absorción del
del contenido, causando mayor distensión. Es como un círculo vicioso y creando una peristalsis de lucha. Eso quiere decir que el intestino va a tratar de movilizarse más para drenar ese líquido sin conseguirlo, obviamente, por la causa de la obstrucción. Esta distensión va a causar una éstasis circulatoria, puesto que la distensión de las asas abdominales van a obstruir, van a alterar la irrigación del intestino, de la pared intestinal. Va a aumentar la presión venosa, va a causar una hipoxia tisular. Consecuentemente a ello vamos a encontrar hemorragia intersticial e intraluminal. Se va a perder la viabilidad de la pared intestinal, puesto que va a tener una muy mala irrigación. Va a incrementarse la reacción inflamatoria y puede llegar a perforarse y causar una peritonitis. Como un cuadro clínico básico o común que va a llegar a emergencia, como lo vamos a encontrar en los pacientes, es el dolor abdominal, la distensión abdominal por lo que ya mencionamos, los vómitos, ya que no va a pasar el contenido intestinal desde el nivel de la obstrucción, va a buscar un desfogue, generalmente va a ser los vómitos. Según los vómitos también vamos a poder un poco identificar si esta obstrucción es alta o baja. Si es que encontramos contenido alimenticio, biliar, vamos a entender que es una obstrucción alta, pero si ya tenemos contenido vómitos fecaloideos, pues la obstrucción es baja. Va a haber ausencia de flatos y heces, porque no hay un tránsito adecuado. Los ruidos hidroaéreos en un inicio van a ser de lucha para tratar de drenar, pero va a llegar un momento en que va a haber un silencio abdominal. Esos son los síntomas iniciales y más comunes. Ya si es que estamos en una etapa tardía, han pasado más de 6 horas, el intestino ya está sufriendo, vamos a encontrar deshidratación, oliguria, porque al haber fuga de líquido hacia la luz del intestino va a haber una deshidratación en el paciente, aparte que el paciente va a estar vomitando, va a perder más líquidos, se va a hipotensar, va a estar taquicárdico y con signos peritoneales. Para el diagnóstico vamos a echar mano tanto de la historia clínica como la exploración física, los laboratorios y las imágenes. Dentro de la historia clínica, recalcar los síntomas que ya mencionamos, antecedentes quirúrgicos para buscar una causa. En este caso, si ha tenido más de 2 cirugías abdominales, hay una alta probabilidad de que haya bridas y adherencias como causa de obstrucción. Algún trastorno abdominal, enfermedades como cáncer, por ejemplo, que pueden hacer efecto de masa o comprimir el intestino, y hernias que pueden estrangular ciertas partes del tubo digestivo, causando la obstrucción. En la exploración física nos vamos a basar en la semiología abdominal, que eso ya lo conocemos. Vamos a inspeccionar primero el abdomen, vamos a auscultar, palpar y percutir. En cuanto a los laboratorios, lo básico, un hemograma para ver el estado de inflamación, infección, respuesta inflamatoria del cuerpo. Hemoconcentración porque va a haber pérdida de líquido, entonces el paciente va a estar hemoconcentrado. Leucocitosis como respuesta al proceso inflamatorio infeccioso. Va a haber un trastorno hidroelectrolítico por la fuga de líquido, hipocalemia, hipocalcemia, hipocloremia. Vamos a necesitar análisis de gases arteriales, vamos a detectar en estos pacientes una alcalosis metabólica, un aumento de urea, de creatinina, y todos estos elementos vamos a tenerlos que compensar para que el paciente pueda entrar a quirófano. Con respecto a las imágenes que nos van a servir en una evaluación inicial, lo más rápido que podemos conseguir es una radiografía. En estos pacientes se va a realizar 3 radiografías básicas: radiografía de abdomen en supino, radiografía de abdomen de pie y una radiografía de tórax. En estas vamos a determinar tanto la distensión de las asas. Si están mayores a 3 centímetros es porque hay una éstasis, es porque algo está impidiendo que el tránsito intestinal sea el adecuado. Si encontramos niveles hidroaéreos y escasez de gas en colon o ausencia del mismo.
Dentro de la radiografía hay algunas características más específicas que nos van a guiar a ciertas causas, como por ejemplo, si tenemos aerobilia, vamos a sospechar de un hilio biliar. Si encontramos el signo de grano de café, es imagen característica de los voltios, ¿no? Como en este caso que vemos claramente la imagen de un grano de café, que es un vólvulo de sigmoides, ¿no? En esta otra imagen podemos ver los ruidos hidroaéreos y la ausencia de gas en la parte distal del colon. En pacientes que están más estables o que de repente hay alguna duda diagnóstica, podemos echar mano de la tomografía, que es mucho más sensible, obviamente, y se va a realizar este examen con contraste intravenoso. Eso quiere decir que si tenemos un paciente inestable, obviamente no lo vamos a poder someter a este examen de imagen, ¿no? La tomografía nos va a dar más exactamente la causa de la obstrucción. Podemos hallar en ella también dilatación de los intestinos, con una dilatación proximal, y vamos a encontrar una descompresión distal al nivel de la obstrucción. El contraste que se va a utilizar se va a ver hasta qué nivel llega y a partir de dónde ya está causando la obstrucción. Y vamos a encontrar, al igual que en la radiografía, poco o ausencia de gas en la parte distal del colon. Cuando hay isquemia, vamos a encontrar que las paredes del intestino van a estar más engrosadas. Y en casos de necrosis y perforación de las mismas, vamos a encontrar neumatosis intestinal, neumoperitoneo, que también el neumoperitoneo se puede evidenciar en una radiografía de abdomen cuando encontramos aire por debajo del diafragma. Y también vamos a observar acumulación de la grasa mesentérica alrededor de la zona de perforación, ¿no? En este caso vemos la distensión de las asas en todas las imágenes, ¿no? Están bastante distendidas las asas intestinales. Con respecto al tratamiento, ya una vez diagnosticado y en el mejor de los casos ya identificada la causa de la obstrucción, lo principal es el manejo preoperatorio. El paciente va a entrar en reposo gástrico, se le va a colocar una sonda nasogástrica a gravedad para descomprimir la zona proximal del tubo digestivo obstruido. Vamos a controlar electrolitos, vamos a reponer pérdida de líquidos, vigilar signos vitales. Si tenemos ya evidencia de una infección, antibiótico-terapia de amplio espectro, colocación de sonda vesical para vigilar lo que es la diuresis, puesto que el paciente va a estar deshidratado al momento de llegar a la emergencia. Valorar la colocación de CBC si necesitamos hidratar de forma rápida o colocar medicamentos que son irritantes por vía periférica. Valorar el inicio de inotrópicos, depende del estado del paciente. El uso de analgésicos, antiespasmódicos, y vigilar los signos y síntomas del paciente después de iniciado toda la terapia previa. Una vez que ya hemos instaurado el manejo preoperatorio, en algunos pacientes podemos mantener un manejo conservador. ¿En qué casos? Por ejemplo, si sospechamos que la causa es una brida o adherencias, se puede optar por el manejo conservador, esperando que sea una obstrucción incompleta o sin signos de isquemia, con el reposo, la descompresión mediante la sonda, la reanimación con líquidos intravenosos y la corrección del medio interno, se puede resolver esta obstrucción, pero no podemos esperar mucho tiempo. Un plazo máximo de espera, 48 a 72 horas, siempre y cuando el paciente esté estable. Si hay algún signo de inestabilidad durante ese tiempo, no vamos a esperar más tiempo. Y pasaríamos al manejo quirúrgico, al tratamiento quirúrgico básico, explicarle al paciente su condición, explicarle qué es lo que se va a hacer y una vez informado al paciente, es firmar el consentimiento informado, ¿no? Eso es básico. ¿Qué criterios vamos a tener para que el paciente ingrese
a una cirugía de emergencia por obstrucción, que el paciente esté inestable, taquicárdico, que el dolor no ceda a pesar de las medidas iniciales, continúe la hipotensión, haya una leucocitosis marcada, fiebre, ausencia de flatos después que ya pasaron las 48 horas de ingreso y con todas las medidas de soporte, que la colección, la secreción que salga por la sonda nasogástrica sea fecaloidea y obviamente la ausencia de gas en la ampolla rectal. ¿Qué principios vamos a tener en cuenta durante la cirugía? ¿Qué es lo que queremos lograr? Uno, aliviar la obstrucción, descomprimir el intestino y prevenir una obstrucción recurrente. O sea, la causa que tratemos en ese momento debemos tratarla lo más precisa posible para que a posterior no vuelva a ser un cuadro de obstrucción. En caso de esta cirugía va a ser lo más común la laparotomía exploratoria, ¿no? Que es una incisión mediana, se va a aspirar, se va a secar todo el líquido libre de la cavidad y se va a realizar una revisión sistemática de todo el tubo digestivo. Lo que se va a hacer dentro de la cavidad abdominal va a depender mucho de la causa de la obstrucción. Si son adherencias, lo ideal es una adherolisis, que es romper estas adherencias. Si es, por ejemplo, un hilio biliar, una enterotomía o cualquier otro cuerpo extraño, va a ser una enterotomía para extraer este cuerpo que está causando la obstrucción. Resección y anastomosis, de repente en casos como vólvulos, en donde ya la pared intestinal ya ha sido bastante maltratada, está necrosada, entonces no va a tener viabilidad y hay que resecarlo. Ostomas y trombolectomías en caso de repente de coágulos o trombos que estén causando esta obstrucción. Como les dije, hay que evaluar la viabilidad del intestino. Una vez que ingresamos a cavidad y encontramos la zona que está obstruida, hay que evaluar el color, que recupere la coloración normal, que es rosada, que haya movimientos peristálticos y que haya obviamente pulsaciones, es decir, que la irrigación esté conservada. ¿No? Acá, por ejemplo, vemos en esta imagen el grano de café característico de los vólvulos y en el intraoperatorio vemos pequeñas zonas isquémicas, ¿no? Que hay que valorar si es que va a recuperar. En todo caso, toda esta área se reseca y se valora si es que el tejido es adecuado para realizar una anastomosis ahí durante la cirugía o de repente dejarlo un ostoma para una reparación posterior, en una segunda cirugía. Con respecto a la laparoscopía en casos de obstrucción, todavía no es muy usada, puesto que los cuadros de obstrucción son muy aparatosos. Nos dice que es viable en cuadros de diagnóstico temprano, sobre todo si las causas son las bridas y adherencias, puesto que el tratamiento para las bridas y adherencias es solamente cortar estas adherencias. Entonces, si es que no hay mucha distensión, se puede entrar por vía laparoscópica para identificarlas y liberar el intestino, pero siempre teniendo en cuenta que la posibilidad de conversión a una cirugía abierta es bastante alta. ¿Cuáles son los beneficios de la laparoscopía? Bueno, los comunes que ya conocemos, ¿no? Hay menos formación de adherencias posteriores, la recuperación de la función intestinal es mucho más rápida, el dolor postoperatorio es menor a una cirugía abierta y la estancia hospitalaria también es menor, ¿no? Puesto que no hay dolor, entonces el paciente y la recuperación intestinal es más rápida, entonces el paciente también se va de alta más rápido. Las indicaciones para esta cirugía es uno, bueno, el diagnóstico que sea temprano, que el paciente esté estable. La experiencia del cirujano va a ser muy importante, puesto que es él el que va a decidir si es que tiene la habilidad en ese momento para poder resolver esta patología por vía laparoscópica. Pues si se sospecha que, bueno, solo es la brida y la brida es única que está causando la obstrucción, y si es que el paciente tiene menos de 2 laparotomías, porque de lo contrario, pues es un abdomen que hay riesgo de que al ingresar sea un abdomen congelado, un abdomen hostil y no se pueda trabajar y se pueda hacer más daño que recuperación en el paciente.
Bueno, eso es todo. Muchas gracias.